así, sin saber qué pasaría. Me miras a los ojos y perdí la razón. Y mi corazón rápido latía. De miedo a pensar en perder el control. Te acercaste y te hice sonreír. Buscaba la manera de invitarte a salir. Y eres tú quien quiero yo. Tocarte, besarte y así ilusionarme y poder bailar la última canción que escriba la historia que hable por siempre de nosotros dos. Ahora es cuando hablo contigo. Piensas que es un juego, pero es de verdad. La única manera que creas lo que digo es que escuches la letra de esa canción. ¿Sabes cómo llegué hasta aquí? No podía ya dejar de pensar en ti. Y eres tú quien quiero yo. Tocarte, besarte y así ilusionarme y poder bailar la última canción que escriba la historia que hable por siempre de nosotros. El destino ya lo quiso, mi sueño estaba escrito. Eres todo lo que quiero, con ese sonido que retumba en tus oídos. Escucha mi voz diciendo: y eres tú quien quiero yo. Tocarte, besarte y así ilusionarme y poder bailar la última canción que escriba la historia que hable por siempre de nosotros dos. Quien quiero yo. Tocarte, besarte y así ilusionarme y poder bailar la última canción que escriba la historia que hable por siempre de nosotros dos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que me estén escuchando bien. Ahí estamos nivelando volúmenes. Bienvenidos a todos quienes están conectados. Ya tenemos a 22 personas, 26 personas me marca ahora el numerito acá. Saludarlos, ¿cierto? Darle la bienvenida a este programa Vamos al Aire, que se emite durante la semana, hoy lunes, con una panelista ya que es de la casa, ¿cierto? Estamos con Roxana Eide, ella abogada, especialista en Derecho de Familia, y hoy vamos a abordar un tema bien importante que de hecho ya lo estábamos revisando por acá. Aquí está, precisamente hoy con Roxana Eide vamos a estar hablando sobre la Declaración del Bien Familiar, esta institución que un poquito desconocida, ¿cierto?, por la gente, pero que resulta ser un beneficio enorme en realidad para las familias chilenas. Así que vamos a abordar este tema que es súper, súper, súper importante. Así que vayan conectándose, vayan compartiendo el link, porque este programa va a estar bien interesante. Invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Somos radiomás.cl, estamos en Instagram, en YouTube y bueno, acá estamos en Facebook. Ahí te puedes enterar de nuestra programación durante la semana, los días martes y jueves, ahí con Mauricio Miranda a las 21 horas, con algún invitado, con algún cantante, con algún artista, ¿cierto? Como cada semana, y los días martes y jueves a eso de las 19 horas también con Karina y Carola, ¿cierto? Ahí en Azúcar Morena también abordando temas de contingencia. Vamos a saludar a Roxana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Cristian, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte. Ya nos estábamos de menos. Sí, aquí estamos de vuelta. Muy bien.
Ya estamos de regreso. Vamos a contarle a la gente, así bien por encima nomás. Ahí fui contacto estrecho, así que es un tema no muy fácil de llevar, ¿cierto? Esto de mantener una cuarentena, estar aislado, dejar de hacer tus cosas, es un tema bastante delicado, bastante de cuidado, así que para todos quienes nos están viendo, hacer el llamado, ¿cierto?, a respetar precisamente esta normativa sanitaria que es por el bien común de todos. Esperamos que ojalá pronto ya salgamos de esto y podamos pasar un mejor verano, ¿eh? Oye, porque se nos viene el verano. Esperemos que sí, que podamos salir y disfrutar y que nos encontremos en una etapa más avanzada de este paso a paso. Claro. Oye, Roxana, mira, contarle a quienes nos están viendo, tú tienes una cuenta de YouTube también con algunos videos. De hecho, todos los programas que se emiten acá los días lunes los estamos cargando en esta cuenta para que las personas que se vean interesadas por algún tema de derecho de familia también tengan la oportunidad de revisar un compacto, un resumen de lo que son estos programas. De hecho, voy a aprovechar de compartir aquí, antes ya de iniciar el tema. Ahí podemos ver el canal, ¿cierto?, que se estrenó hace poquito. Y precisamente hoy día vamos a estar hablando de este tema. Declaración del bien familiar. Y aquí hay un video bien corto que explica precisamente a grandes rasgos, ¿cierto?, Hola, soy Roxana Eide, abogada de Derecho de Familia, y hoy hablaremos acerca de la declaración del bien familiar. ¿Temes que luego de la separación de tu cónyuge y ante el eventual divorcio que se aproxima, este pretenda vender el inmueble que sirve de residencia principal a la familia? La solución es demandar declaración de bien familiar. La sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien que se pretende. El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges o incluso el adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal y siempre que éste sirva de residencia principal a la familia, podrá ser declarado familiar juntamente con los bienes muebles que lo guarnecen. Consulta sobre esta protección que te beneficiará a ti y a toda tu familia. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Muy bien, muy bien. No te escuchas. ¿Te escuchas? Sí, estaba muteado para que se escuchara bien el video. Oye, qué profesional, qué buen video, ¿eh? Mira, bueno, de a poquito estamos nutriendo nuestro canal en YouTube, haciendo videos muy cortos respecto a algunos temas de familia para que la gente sepa, digamos, de qué se trata y consulte, porque en general cuando tú hablas de materia de familia, la gente no sabe qué es lo que comprende el derecho de familia, tiene alguna confusión y está bien, no tiene por qué saber, y ya hay algunas cosas que te consultan que son de laboral, de civil y que no es del área propiamente tal, por eso que en grandes rasgos hacemos estos videos explicativos para que la gente conozca algunas materias y lo consulte, digamos, de fondo. Claro, y bueno, como ya saben, cada lunes a las 19 horas estamos con Roxana conectados acá en radiomap.cl para tocar algún punto, algún tema específico sobre derecho de familia, y hoy le tocó a la declaración del bien familiar. ¿Estuvo bien, como dije antes, no, la introducción? Sí, está bien. Que en realidad es una institución como bien poco conocida. De hecho, hay casos, ¿cierto? Si me adelanto un poco, hay casos en los que la pareja que no es dueña de la casa, dicho de algún modo, como entiende que se casaron quizá por bienes separados, se va nomás. Y quizá no toma este beneficio que claramente protege a la familia. Roxana, entrando de lleno ya en materia. ¿Qué es la declaración del bien familiar? ¿Qué significa declarar familiar un bien? Mira, justamente como tú bien lo dijiste, es una institución, oye, súper importante que viene precisamente a proteger hoy día a la familia, y por eso es que es importante conversar estos temas para que la gente vaya sabiendo de qué se trata y qué derechos puede también demandar, ¿ya? Precisamente como el nombre lo indica, declaración del bien familiar viene a proteger o resguardar el inmueble
que sirve de residencia principal a la familia, ¿ya? ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre eventualmente cuando te encuentras, ¿cierto?, en un matrimonio, en una ruptura matrimonial inminente, donde los cónyuges se encuentran actualmente separados y probablemente viene un posterior divorcio. ¿Qué es lo que se teme aquí? Se teme que la casa donde tú has criado a los hijos, ¿cierto?, donde vive la familia, se teme en definitiva que el cónyuge que es dueño de la propiedad tome acciones respecto a esa propiedad y termine vendiendo la casa. ¿Ya? Entonces, para resguardar finalmente la estadía, darle una estabilidad a esa familia, resguardando esos derechos, es que se establece esta institución declarando familiar el bien y en definitiva debe entenderse como algún tipo de protección que viene, digamos, a englobar el inmueble que sirve de residencia principal a la familia, ¿ya? Esto de la declaración del bien familiar se puede solicitar indistintamente en qué régimen patrimonial yo me casé, ¿ya? Indistintamente en qué régimen patrimonial me casé. Acuérdate que hoy día hay 3 regímenes, indistintamente de eso se puede solicitar. Lo único sí, evidentemente, que el cónyuge que queda en la casa viviendo con la familia, ¿cierto?, es el que tiene el derecho a demandar respecto del otro cónyuge que tiene que ser dueño. Y, por supuesto, el requisito indispensable para que se acoja y se dé lugar a esta institución, que la finalidad del inmueble tiene que ser precisamente la residencia principal de la familia. Cumpliéndose estos requisitos, entonces, se da lugar a la institución. Y entendiendo también de que tienen que hacer uso en este caso, del inmueble. Tienen que residir ahí, tienen que vivir ahí. Sí, por supuesto, porque si tú le das una finalidad distinta, digamos, ya se está desvirtuando el objeto de esta figura legal que precisamente es proteger a los miembros de la familia. Si tú la utilizas para fines que no es eso, no es la residencia, ¿cierto?, del hogar común, entonces no cumples con el requisito y no se te va a dar lugar, digamos, a esta pretensión. Roxana, hace unos programas atrás estuvimos conversando de las diferencias, ¿cierto?, respecto a lo que es el matrimonio propiamente tal y este otro contrato, ¿cierto?, que es la unión civil. Hablamos recién de cónyuges, pero en el caso de... ¿podría eventualmente esto ser solicitado por convivientes civiles? Oye, qué buena pregunta, porque haciendo un recuento de lo que vimos el último capítulo, nuestro último programa radial, justamente hicimos un cuadro comparativo importante entre los beneficios, ¿cierto?, o el versus de los cónyuges y de los convivientes civiles. Bueno, correcto. Esta precisamente es una institución que aplica exclusivamente a los cónyuges en exclusión, ¿cierto?, de los convivientes y de los convivientes civiles. ¿Por qué? Porque si yo sigo el tenor literal de la norma, donde esto está regulado, está únicamente establecido en favor de los cónyuges. Así se establece. En principio, yo entiendo que la convivencia queda fuera. Aquí tú te das cuenta una vez más de la diferencia entre el conviviente civil y el cónyuge, que tiene muchos más beneficios o instituciones que le favorecen, ¿ya? Pero aquí hay un tema y lo voy a plantear así, porque mira, los magistrados están, o los jueces, los ministros, están para interpretar las leyes, ¿ya? Claro. No para generar nuevas leyes, ellos no son legisladores, solo interpretan. Pero las interpretaciones con el tiempo han ido variando. Entonces, aquí tú tienes, dentro de esta institución, el requisito de que en principio debieran ser cónyuges. En segundo lugar, el que demanda tiene que demandar al otro que es dueño de la propiedad, porque precisamente ese es el riesgo que teme, que el dueño de la propiedad disponga libremente de la casa. ¿Te fijas? Ya. Y el tercer requisito es que sirva de residencia principal a la familia. Estos 3 requisitos tienen que darse de forma copulativa, tienen que darse en conjunto. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Pareciera ser que el requisito más importante que los tribunales están considerando hoy día es el que sirva de residencia principal a la familia. Y aquí me quiero detener, Cristian, en el concepto de familia. La familia hoy día es un concepto que ha ido evolucionando, entonces cada vez se ha ido ampliando mucho más a situaciones que antes no se consideraban. ¿Qué es lo que es familia? ¿Cuándo se considera que hay una familia? Necesariamente tendremos que estar casados para que se entienda. Ha ido mutando harto el concepto de familia. Ha ido mutando, ha ido evolucionando, entonces se ha ido ampliando a situaciones no consideradas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se amplía a situaciones no consideradas estrictamente por la norma,
el magistrado pasa, digamos, a generar, digamos, un cambio. Entonces yo no te hablo a nivel de los jueces de familia, ni de la Corte de Apelaciones, sino que yo lo estoy hablando a nivel de ministro de la Corte Suprema. Cuando tú llegas a una causa ya al último tribunal, al tribunal máximo, él es quien genera una jurisprudencia. Y cuando se genera este cambio jurisprudencial, a nosotros como abogados nos permite generar nuevos caminos y vías de litigación para hacer ampliable, digamos, esta institución. ¿Te fijas? Bueno, ahí es donde viene ya la pega de la buena defensa de los abogados, para poder tratar de convencer al juez. Exactamente. Y aquí donde se va dando cuenta tú que este nuevo concepto se va ampliando y beneficiando a personas que en principio no estaban consideradas por la norma, por el tenor literal, ¿te fijas? Pero claro, hay situaciones en las que eventualmente podría buscarse el resquicio y llegar a través de esta nueva jurisprudencia que ha ido cambiando. Roxana, entendiendo que también puede darse el caso, quizá en minoría, pero hay personas quizá que entienden la vida de otra forma y quizá en un acto así de buena fe podría eventualmente el propio dueño de casa podría realizar esta declaración de este bien familiar, entendiendo esto en su mente, ¿cierto? Entendiendo de que esta compra o este bien precisamente lo está haciendo por marco de una familia más que un tema personal. ¿La persona podría hacerlo? ¿El mismo? O sea, lo que pasa es que el requisito es que la persona que lo solicita tiene que residir en el hogar común, en esa casa. Si el que lo solicita no reside, no está cumpliendo con uno de los requisitos. ¿Te fijas? Entonces, yeah, el cónyuge que está establecido en definitiva en beneficio del cónyuge que queda en la propiedad. Y por eso se da, digamos, esta disparidad, porque si yo como cónyuge me quedo en la propiedad y la propiedad es mía, no tendría necesidad de declararlo porque en definitiva no voy a temer de cómo yo voy a disponer de mi bien. El problema es cuando el bien es del otro y este ya no vive en la propiedad. Ahí se genera, digamos, ese temor de qué es lo que va a pasar con la familia, dónde va a vivir nuevamente la familia, ¿te fijas? Claro. Bueno, rápidamente empiezan a surgir las preguntas, ¿cierto? Las consultas del caso. ¿Hay algún problema si la casa estuviera en un proceso de pago, pagando dividendos, que estuviese hipotecada? Ya, a ver, mira, la mayoría de las personas, convengamos que hoy día la generalidad de las familias que adquieren un inmueble, ¿cierto? Generalmente lo hacen mediante la adquisición de un crédito hipotecario, ¿cierto? Claro. Esa es la generalidad. Hoy día hay muchas, son en su minoría las familias que compran, digamos, en dinero efectivo. Por lo tanto, no es extraño que la mayoría de la propiedad esté con crédito hipotecario. Aquí yo voy a eliminar un mito. Las personas creen que cuando compran con crédito hipotecario la casa no es de ellos, sino que es del banco o de la institución financiera que les presta el dinero. Eso no es así. La casa obviamente está a nombre de la persona que compra, pero sin perjuicio de que la institución financiera que financia o que otorga el dinero, ¿cierto?, se reserva esta garantía o este gravamen sobre la propiedad en el caso eventual que la persona a quien se le prestó el dinero no cumple. Entonces ellos, ¿qué pueden hacer? Pagarse con el producto de la venta de la casa, ¿tá? Entonces, si yo tengo... Con el pagaré en la clínica. Claro, con el pagaré en la clínica. Claro, usted se compromete a que va a pagar, claro, pero exactamente. Pero la casa es de la persona, con esa limitación. Entonces, esta hipoteca son cosas completamente diferentes. Una cosa es la hipoteca y otra cosa es la declaración del bien familiar. ¿Por qué lo digo? Porque si las personas, si los cónyuges, poniéndose de acuerdo, pretenden resguardar el inmueble pensando en que han dejado de pagar, ¿ya? Y que el banco les va a poder rematar la casa y pretenden protegerla a través de la declaración del bien familiar, eso es un grosso error, ¿ya? Porque la protección del bien familiar la protege respecto del otro cónyuge para que éste tenga menos facultad de disponer de su propio bien, pero no así no va a afectar los derechos que tengan tercero, en este caso el banco o la entidad financiera que otorgó el préstamo, para que si no se le paga, en definitiva, pueda llegar eventualmente a rematarla, ¿ya? O sea, son cosas completamente diferentes y lo ideal es que si se declara familiar, el cónyuge que no vive ahí pueda acordar con el que sí vive para que la casa se continúe pagando, porque finalmente de mala fe se deja de pagar y finalmente le terminan rematando la propiedad y no tiene sentido la institución. Podría darse el caso y yo creo que quizá en cuántas realidades pasa que finalmente termina pagando el dividendo la persona que está viviendo. Podría darse.
podría darse, y para poder proteger el inmueble. Podría darse para los efectos, claro, de tener una estadía, digamos, tranquila en esa propiedad, si es que eso es lo que ella quisiera, versus, digamos, en caso de que no se paga y que le puedan quitar esa propiedad. Pues sí, por supuesto. Bueno, es un acto bien inhumano en todo caso, ¿eh? O sea, de todo hay en la vida del Señor en realidad. Me parece poco comprensible que alguien haga una cosa así, que deje de pagar los dividendos, por ejemplo, para evitar de que su hijo o su familia o su expareja pueda tener un lugar donde poder vivir. Correcto. Reiterémosle a quienes se están recién conectando, estamos con Roxana Eide, ella abogada, magíster, ¿cierto?, en Derecho de Familia, conversando sobre esto, que es tan importante, la declaración del bien familiar. Roxana, quizás seamos un poquito reiterativos, pero básicamente, ¿esto a quién está dirigido? Realmente, ¿a quién está dirigido este beneficio? Mira, esto está obviamente dirigido para proteger a la familia, es decir, quien tiene la titularidad de la acción para demandar es el cónyuge que queda en la casa, ¿ya? Con la familia. Entiéndase que ahí viene qué es lo que se entiende por familia, porque tú puedes perfectamente tener un matrimonio que no tuvo hijos, ¿cierto?, o que no pueden tener hijos, y el hecho de que el cónyuge esté sin hijos también podría eventualmente o debe calificarse como familia. Aquí viene la reconceptualización o el término amplio de lo que entendemos por familia, ¿te fijas? Pero eso es lo que se protege. Ahora, en el caso eventual que hay hijos, evidentemente ellos también van a resultar beneficiados, pero no así, ellos no son titulares de la acción. Solamente está establecida para el cónyuge, ¿te fijas? Ahora, mira, fíjate algo bien curioso, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que los cónyuges hayan formado una sociedad, ¿ya? Una sociedad, ya sea una IRL, una limitada, una SPA, la sociedad que te imagines. Un negocio. Una empresa, ¿cierto? Una empresa. Y puede ser que o uno de ellos tenga acciones y derechos en esa sociedad. Y puede ser en la práctica que también ocurre que esa sociedad viene a ser la dueña de la casa. Entonces, no obstante que sea la sociedad la dueña de la casa, pero si el otro cónyuge tiene derechos y acciones en esa sociedad, yo también la puedo declarar familiar y lo que puedo hacer es limitar las acciones y derechos de ese cónyuge para que no venda sus acciones y en definitiva me garantice la estable estadía en ese hogar. ¿Te fijas? Entonces aquí la limitación no va solo respecto de la propiedad en sí, sino que también hay una limitación en cuanto a las acciones y derechos de ese cónyuge en el registro de comercio donde él aparece, digamos, como participante socio de esta sociedad. Ahí también se establece entonces esta limitación en el registro de comercio. Eso también se puede hacer. Existiendo esa protección de ese bien, esa sociedad no se podría diluir. No es eso. Lo que pasa es que las acciones y derechos de esa persona, específicamente de esos socios, quedan limitadas. Él no puede transferirla, no puede cederla. ¿Te fijas? Perfecto. Oye, va quedando clarito, ¿eh? Aquí tenemos una verdadera profesora todos los lunes aquí a las 19 horas. Esa es la idea. Roxana, ¿qué beneficios básicamente? Porque entendiendo que esto es un derecho, ¿qué beneficios tiene este derecho en términos ya más integrales? Bueno, el que lo solicita, ¿en qué se ve beneficiado? Se ve beneficiado en que se limita la capacidad que tiene el titular de la propiedad de poder disponer libremente de su bien, ¿ya? Es decir, no lo puede enajenar, no lo puede vender, no lo puede donar, no lo puede prometer vender o donar o arrendar. Y en definitiva... pensando que quizás a futuro ya deje de existir esto, no. No, la promesa, que todos los derechos en definitiva que comprendan ese inmueble se van a ver limitados, inclusive derechos que le pueda competir a terceras personas que él quiere involucrar respecto del uso y goce de esa propiedad, está limitado sin la autorización del cónyuge que vive ahí, ¿ya? Claro. O sea, eso en principio. Si el que vive ahí no autoriza a ninguno de esos contratos, no se puede, derechamente no se puede. Aquí también hay otro tema, ¿en qué lo beneficia? Lo beneficia, fíjate que son dos cosas distintas. Una cosa es la declaración del bien familiar, esta protección que viene a establecer una relación directa respecto del cónyuge titular
pero respecto de terceros acreedores, ¿ya?, que vengan a buscar digamos, a derechos sobre el titular, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo decir, en derecho se llama beneficio de excusión, es decir, yo puedo decir, mire, está bien, él es deudor, pero usted primeramente persiga respecto de otros bienes que tenga él, y cuando ya no hayan más bienes, venga y páguese con este bien. ¿Te fijas? Hay un orden de prelación, y primero se prioriza que en el caso eventual que se llegue a un embargo, que se pague con otro tipo de bienes que no sean los declarados familiares, y finalmente, si no hay más, bueno, se llegará a ese bien. ¿Te fijas? Claro, entonces, eso también es un beneficio, pues, que también, digamos, esa protección también se manifiesta de esa forma. Perfecto. Estamos con Roxana Eide, nuestra panelista de los días lunes. Ahí está la información de contacto de Roxana. Facebook, está en Instagram, Eide Servicios Jurídicos, y ahí está su número de contacto, ahí el WhatsApp, para que puedan contactarla, alguna asesoría, ¿cierto? Y eventualmente contratar también los servicios de Eide Servicios Jurídicos, que todos los lunes a las 19 horas se conecta acá en radiomás.cl. Roxana, entendamos de que algunos trámites son más ligeros, son más rápidos, basta con ir a la notaría. ¿Esto se puede hacer en este caso? No, no se puede hacer, pero es algo curioso porque en general yo pudiera pensar que sí, ya que todos los trámites, cuando tú estás de común acuerdo con la otra parte, es súper común que tú vayas a la notaría, generas un contrato y esa transacción la sometes a la aprobación del tribunal. Eso es lo que ocurre comúnmente en las materias. Pero en particular en esta, la única, quien está autorizado para declarar familiar el bien es únicamente el tribunal, ¿ya? Por resolución del tribunal, quien se tiene que asegurar en definitiva que se cumplan los requisitos legales, y él con esa resolución es quien entonces otorga esta calidad al bien. Pero no lo puedes hacer, digamos, yendo a la notaría, por muy de acuerdo que esté. Ahora, si tú me preguntas en la práctica qué ocurre, estamos de común acuerdo, entonces uno tiene que presentar la demanda y el otro tiene que contestarla, y finalmente, como no hay conflicto, se allana a la petición, a la solicitud principal, y el tribunal, porque habiendo acuerdo no hay conflicto, de todas maneras declara, pero tiene que haber una resolución del tribunal que así lo establezca. Roxana, conectando un poquito con lo que acabas de mencionar, ¿en qué minuto se hace efectivo esto? ¿Basta con demandar y ya de ahí en adelante quizás ya se podría considerar como bien familiar, o hay que pasar por otros trámites? Mira, esta precisamente como el principio, digamos, que origina esta institución es proteger y resguardar a la familia. Lo positivo de esta institución es que al minuto 1, desde que nosotros presentamos la demanda y se dicta la primera resolución que te acoge a tramitación la demanda, de ese momento se transforma provisoriamente en familiar el bien. Es decir, sin esperar el juicio, sin esperar la sentencia final, sin esperar todo el periodo que tenga que demorar el juicio propiamente tal, desde el minuto 1, primera resolución, el bien queda transformado en familiar, ¿ya? ¿Y o sea, el dueño de la propiedad ya ahí ya no puede hacer nada. Queda limitado, desde ese momento. Queda limitado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta sentencia tú la tienes que inscribir en el conservador de bienes de raíces, porque ahí, digamos, donde está, ¿cierto?, el historial de la propiedad, se verifica que la propiedad ahora va a quedar, ¿cierto?, con esta limitación. Importante el tema que estamos tratando el día de hoy. Para quienes recién se conectan, vamos a poner el GC acá. Yo estaba acostumbrado a decir CG, que significa Character Generator, pero es al revés, en español. Generador de caracteres, así se llama lo que está aquí abajito. Ahí donde está el texto, ahí precisamente, declaración del bien familiar. Decíamos al comienzo de que esta era una institución bien desconocida, pero no por eso van a ser pocos los casos. Yo creo que es algo que se da habitualmente en la realidad de muchas familias. Roxana, ¿qué bienes pueden ser declarados como bienes familiares? Primeramente, el inmueble, la casa, ¿cierto?, la propiedad, el inmueble donde reside la familia, ¿ya? Y obviamente con este requisito que hemos recalcado, que es el principal, que tiene que servir de residencia principal a la familia, ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno? Generalmente acompaña un certificado de dominio vigente, que tú lo compras en el conservador, donde figura ahí quién es el dueño de la propiedad.
y con ese documento, ¿cierto?, tú demandas y ese inmueble inmediatamente queda transformado de forma provisoria en bien familiar. Y todos los bienes muebles que guarnecen la vivienda, ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno en la práctica? Porque mira, los bienes muebles en definitiva, como no están sujetos a ningún sistema registral, vienen, entran y salen, no le tienes que pedir permiso al otro para poder vender. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, uno lo que hace es un inventario respecto de cuáles son los bienes que guarnecen la vivienda, el hogar. Haces el inventario y lo acompañas, ¿cierto?, juntamente con esos documentos, y eso eventualmente puede quedar declarado bien familiar, todo ese listado. Y eso, Cristian, es precisamente lo que te sirve, que hablábamos hace poquito, cuando viene eventualmente por deuda del cónyuge titular, te llega una demanda, ¿cierto?, respecto del embargo de bienes, es cuando tú puedes decir, colocas el alto y decir, bueno, yo tengo el listado, estos bienes están resguardados porque están en este inventario, que el tribunal por sentencia los declaró familiar, entonces usted primeramente prosiga con otro tipo de bienes que tiene el titular y luego viene a perseguir estos bienes. ¿Te fijas? Por eso que también es importante que queden así tan detallados en la sentencia. Claro. Oye, voy a hacer una pregunta burda, pero eventualmente podría darse el caso. ¿Alguien eventualmente podría vivir en una casa rodante? ¿Por qué estamos hablando de un vehículo? Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, partamos del principio. Tu pregunta es muy interesante porque primero yo me preguntaría si un auto podría ser declarado familiar, ¿cierto? Aparte, claro. Entonces, ya, partamos para ir ordenándonos. Lo cierto es que esta institución de la declaración del bien familiar es súper excepcional, porque lo que hace es restringir los derechos que tiene el titular y en el fondo afecta la libre circulación de los bienes, ¿ya? Y en general eso no es lo que se pretende, lo importante es que los bienes se vayan, ¿cierto?, tengan libre circulación para que ayude a la economía, etc. En el sistema, claro. Exactamente, entonces esto es una situación excepcional. Si yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de un vehículo, si lo podría o no considerar, eso viene a satisfacer una necesidad específica de transporte, ¿ya? No está dentro de que tú no generalmente, viene a satisfacer esta necesidad, por lo tanto, no entraría en principio dentro de esta declaración del bien familiar. No la podrías acompañar dentro del mobiliario, ¿ya? De hecho, así Perfecto. se ha solicitado y siempre se rechazan los vehículos, siempre se rechazan. A no ser que tú declares y tengas unas pruebas muy claras de que vives en el auto. ¿Sabes lo que estaba pensando? No, estaba pensando en las familias, por ejemplo, circenses que ellos viven en esta casa rodante, ¿ya? Claro, eso se acerca más a mi pregunta. Se acerca más, o la cultura, por ejemplo, en Estados Unidos la gente suele vivir en estos lugares, pero acá no es la cultura nuestra, y en ese caso eventualmente quizás podría solicitar, digamos, dentro de eso que ayuda, un caso como bien excepcional, pero interesante. Yo me estaba imaginando, fíjate eso, el tema de los circenses, por ejemplo. Claro. Mira, Roxana, otra consulta que quizás muchos se podrán estar haciendo en este minuto. Aprovechamos la instancia, pueden realizar sus consultas en el chat. En este minuto tenemos a María Silva, que es una fiel seguidora de este programa. Le mandamos un saludo, un abrazo a María Silva con mucho cariño desde radiomás.cl. Una duda que puede ser la realidad de muchos. ¿Qué pasa en esos casos, en aquellos sitios, ¿cierto?, donde el dueño de casa decide ampliar o eventualmente hacer otra casa aparte en el mismo sitio atrás, en el patio, bien de fondo? ¿Esa casa adicional pasa a formar parte de este bien familiar? ¿O puede quedar fuera? Buena pregunta. Eso es súper común, súper típico, que tú tienes, ¿cierto?, una casa, un inmueble principal y atrás suele hacerse otra construcción. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los hijos, ¿cierto?, se van a vivir en la parte de atrás de los suegros, claro, de los papás, y construyen una nueva casa. El problema es que no se está cumpliendo uno de los requisitos. Cuando comenzamos dijimos que para poder demandar de declaración de bien familiar, tú tienes que demandar el inmueble que forma parte, que es del otro cónyuge en el fondo. Y aquí lo que tú estás haciendo, estás construyendo dentro de un sitio que le corresponde a un tercero, ¿te fijas? Por lo tanto, en la práctica lo único que tú vienes a hacer es a incrementar el valor del sitio del dueño principal,
¿ya? Aun cuando tengas en la práctica, por ejemplo, separación de cuenta, de energía eléctrica, no tienes una inscripción distinta, no tienes una inscripción en el conservador de bienes de raíces propia, ¿te fijas? Aquí hay un tema, bueno, no vamos a tener que involucrarnos en otro tema, que es el tema de las subdivisiones. Todas las comunas cuentan con un plano regulador comunal que establece el mínimo de metros cuadrados con el que tiene que constar un terreno para poder ser subdividido, ¿ya? Sitios rurales no menos de 5.000 metros cuadrados y sitios urbanos va a depender de la municipalidad. Entonces, si tú tienes un sitio y te construiste una casa, primero tienes que evaluar si la casa está emplazada dentro de un lugar que a mí me permita hacer una subdivisión y poder inscribirlo como un bien propio, como un bien distinto del principal, ¿te fijas? Si lo puedo subdividir. Si no se puede subdividir, lamentablemente no cumples dentro de las condiciones para poder demandarlo familiar, porque no sería el otro cónyuge el titular, ¿te fijas? O sea, respondiendo a la pregunta, básicamente pueden haber 3 casas más dentro del sitio y todo el sitio completo se consideraría como protegido. Sí, pues en el caso eventual, poniéndolo ahora en el otro caso, sí. En el caso eventual que yo estoy demandando y que el cónyuge es propietario, ¿cierto? Y yo acompaño una inscripción, a pesar de que hay 2 casas más en el sitio, todo el inmueble completo con las construcciones que tenga se va a considerar, digamos, familiar, porque no puedes vender las casas, digamos, de forma separada, porque forma un todo con el inmueble en el que fueron construidas. Oye, y esta persona que se quedó viviendo ahí, ponte tú en la casa principal, pues ya la que está adelante. Ya. Y dentro del marco de esta protección, ¿podría eventualmente esta persona arrendar las casas que están allá? Eventualmente, sí, eventualmente podría arrendar y eso va a ser un motivo, digamos, de discusión en el tribunal, obviamente, respecto de si se está o no cumpliendo el requisito de que sirva de residencia principal, qué función le vamos a dar a las casas que están atrás, digamos que no están regularizadas, que no tienen inscripción propia, pero vienen a incrementar, ¿te fijas? Esos son motivos, eso suele pasar, Cristian, son motivos que uno esgrime, digamos, en los juzgados de familia, porque el hecho, o sea, lo que hay que aquí alegar en definitiva es que sirve de residencia principal a la familia, pero cuando tú ves que la casa ya se está arrendando, ya cumplió no está cumpliendo el objetivo, se desvirtúa el objetivo por el cual se protege, entonces ya en definitiva la institución no debiera continuar operando. Es un motivo para terminarlo. De hecho, para allá quería arrancar un poco la conversación, Roxana, porque todo lo que en algún minuto comienza, algún día tendrá que terminar. ¿Esto tiene algún motivo, alguna fecha, algún plazo de tope de durabilidad? Mira, a diferencia de otras instituciones no hay un plazo, no es que se diga que esta institución va a correr por 5, por 10 años, por 15 años, ya no hay un plazo legal establecido, eso es lo primero, sino que se va a atender a las circunstancias que legitiman la institución. Mientras se mantengan las mismas circunstancias que dan origen a proteger este bien, entonces se va a mantener esta institución. Cuando una de estas circunstancias deje de existir, inmediatamente entonces el titular va a querer demandar, ¿cierto?, exhibiendo esta situación al tribunal para que en definitiva se termine, quede sin efecto y él pueda nuevamente disponer libremente de su bien. Lo que pasa es que aquí chocamos con este concepto, ¿cierto?, de familia, porque supongamos que cuando inició esta medida de protección, quienes quedaron viviendo en la casa, pongámoslo en el caso más habitual, la mamá con 2 hijos, por ejemplo. Pasan los años, la medida de protección continúa, estos hijos crecen, eventualmente se independizan, quizás ya no viven ahí a futuro, y queda viviendo solamente la ex cónyuge. Entendamos que eso para algunos casos quizá también podría ser declarado como familia. Ya, tú tocaste un punto súper importante. Primero porque en el derecho de familia no hay a veces criterios uniformados en este tipo de resolución. Esto se da a lo largo de todo el país y todos los tribunales a veces tienen distintos criterios de interpretación. Por lo tanto, frente a un mismo caso, resolviendo distintos tribunales, te podrías encontrar perfectamente con resultados diferentes,
¿ya? Entonces, lo que tú tocas es súper importante porque efectivamente, yo siendo el titular de la acción, pensando, por ejemplo, ya no somos cónyuges, ya nos divorciamos, entonces Claro. eso podría pensarse, ¿cierto?, como una causal para que yo pueda recurrir y demandar lo que se llama la desafectación del bien, es decir, que se le elimine esta protección y vuelva a ser el bien que era y yo pueda disponer libremente de él. Podría ser también que diga, bueno, mis hijos ya egresaron, son profesionales, cada uno se independizó y ahora solamente vive mi ex cónyuge, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué yo no podría disponer libremente del bien? ¿Ya? Y aquí han habido jurisprudencias, digamos, encontradas. Aquí tú tienes en uno u otro sentido distintos tipos de criterios jurisprudenciales, pero lo cierto es que también hay un criterio que resguarda al cónyuge que queda solo en el hogar. ¿Por qué? Porque no obstante que ahora ya no son matrimonio, fueron familia y la familia no se termina por el hecho de divorciarse. Así como también se considera que se puede ser familia sin estar unido por este vínculo matrimonial. Es concordante con ese criterio, ¿ya? De la misma forma que si los hijos se van, lo mismo ocurre cuando la familia no tienes hijos, porque tienes que estar supeditada al hecho de que vivan hijos en el hogar para que se considere que existe una familia. Entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista más amplio, fíjate que se mantienen por muchos años hasta que casi el otro cónyuge que vive ahí llega a fallecer, ¿ya? Podría darse. Podría darse, no obstante que la gente, por supuesto, lo intenta, demanda, pero aquí no hay como una uniformidad de criterio. Mira, a diferencia de otras áreas, hay criterios muy marcados, pero el derecho a familia es súper dinámico, súper flexible, va cambiando rápidamente, entonces te vas encontrando con esta disparidad de criterios de los tribunales, y yo te digo de los tribunales superiores, de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema, que cada vez van ampliando más esto y finalmente se ha tendido a proteger más. Por lo tanto, perfectamente puede quedar una cónyuge y el bien divorciado, ¿cierto? Una ex cónyuge o un ex cónyuge, quedar en el bien y seguir siendo o manteniéndose esta protección de ser declarado familiar. O sea, básicamente podemos entender de que el que corta el queque es el juez, en ese caso. Claro, va a depender, digamos, de cómo lo entienda, digamos. Las distintas defensas, ¿cierto? O sea, hay que tener una muy buena defensa. Ahí están los contactos. Bueno, ahí vamos a dejarlo ahí. Se lo podemos resumir en eso. Roxana, quizá conectándolo un poquito, eventualmente podría, de común acuerdo, ¿cierto?, llegar a un cese de esta protección. Sería la vía más fácil. Mira, aquí pasan cosas bien curiosas. ¿Por qué? Porque lo lógico, ¿cierto?, que si tú estás de común acuerdo, lo puedes hacer. Y en principio sí se te autoriza, no se te autoriza a declararlo familiarmente, pero sí a desafectarlo. Es decir, el tribunal ya ordenó la protección y ahora de común acuerdo queremos dejarlo sin efecto a través de un acuerdo notarial, sí lo podemos hacer, ¿ya? Pero aquí hay un punto que voy a aclarar. La ley dice lo siguiente, y pasa esta situación en la práctica. La ley dice, los cónyuges de común acuerdo podrán dejar sin efecto ahora la declaración del bien familiar, ¿ya? Entonces, mientras estamos casados, no hay problema, suscribamos a la notaría, suscribimos un contrato que tiene que tener ciertas características, una escritura pública, desafectamos el bien y la vamos a inscribir al conservador para que levante o alce esa medida, ¿ya? Lo desafecte. Pero en la práctica puede ser que las partes ya se divorciaron, que es súper común. O sea, ya llegamos a un acuerdo y ya estamos divorciados. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que tú puedes hacer el contrato, pero cuando llevas este contrato de común acuerdo y lo inscribes en el conservador no lo inscribe. ¿Y por qué? Porque tú ya no eres cónyuge, ¿ya? Y esa norma la interpretan tan restrictivamente mientras tú, obviamente, está vigente el vínculo matrimonial. Entonces, en ese sentido, ojo con eso, porque si ya no eres cónyuge vas a tener esa dificultad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para dejarlo sin efecto? Volver nuevamente a la vía judicial, que uno presente la demanda, el otro contesta, se allana, pero finalmente es el tribunal por resolución que tiene que dejarlo sin efecto. ¿Ya? Parece un poco absurdo, sí, pero a veces son detallitos de interpretación de una sola palabra que te afecta a toda una actuación judicial. ¿Ya? Eso suele ocurrir, sí. Suele ocurrir. Otra cosa que de pronto me surge como duda mientras estamos conversando,
eventualmente, quizá ya lo conversamos un poquito, pero podríamos ahondar un poco. ¿Qué pasa si yo como dueño de casa me doy cuenta de que pasaron los años, mis hijos, mis supuestos hijos ya no viven ahí está solamente mi ex pareja o mi ex cónyuge en realidad, bien dicho, mi ex cónyuge? Detecto de que se está usando la casa para otras cosas, se está usando para un negocio, eventualmente quizá a lo mejor ni vive ahí, a lo mejor la está arrendando. ¿Yo puedo hacer una contrademanda? O sea, lo que tú tienes que hacer ahí precisamente es una de las causales para recurrir para que se desafecte a alguien. Claro, tú tienes que demandar a ese cónyuge porque básicamente no se están cumpliendo los requisitos por los cuales se decretó, se protegió, que ya era proteger a la familia no está residiendo y ese parece ser, ¿cierto?, el requisito principal de esta institución. Por lo tanto, cuando el objeto por el cual se decreta esta protección, digamos, se desvirtúa, perfectamente tienes todo el derecho de recurrir y el tribunal así te lo va a declarar. Y se va a desafectar y vas a tener toda la libertad de disponer de tu bien como antes, libremente. Roxana, saludemos a Felipe Novoa, que nos dejó un comentario ahí bien preciso. Ahí lo estamos mostrando en pantalla. Seca, nada más. Gracias, Felipe. Ahí está el comentario de Felipe, que nos está siguiendo también a esta hora de la tarde. Estamos en vivo y en directo, a través del fanpage de radiomás.cl. No se olviden de ingresar a nuestra página web www.radiomás.cl, transmisión 24/7 ahí con programación interesante también, con buena música. Los fines de semana no se pierdan el bailable a las 22 horas. Tremendo programa, la disco más. Aprovechando. Roxana, también creo que ya lo habíamos mencionado, pero tenemos algunas consultas acá. ¿Necesariamente debe haber hijos para declarar como bien familiar un inmueble? Mira, si lo pensáramos así, de que tendría que haber necesariamente hijos, pareciera ser un criterio bien discriminador, porque hoy día tú sabes que hay familias o personas que no pueden tener hijos, ¿cierto? Los trámites hoy día de adopción a lo mejor son muy demorosos. Hay familias que deciden constituirse siendo ya bastante mayores, no pueden tener hijos, por lo tanto, si lo consideráramos como un requisito indispensable para la declaración del bien familiar, sería una interpretación incorrecta. Por lo demás, la ley no lo considera. ¿Ya? La ley no lo establece como requisito, sino que habla de familia. Y aquí es cuando viene el intérprete y tiene que venir a, digamos, esbozar, desglosar qué es lo que vamos a entender por familia. Pero derechamente no debiéramos considerar, ¿cierto?, el tema de los hijos como un condicionante para que el tribunal se pronuncie y proteja el inmueble. Perfecto. Roxana, tengo una consulta interna por acá. Pongámonos en el siguiente escenario. A mí me demandaron ya precisamente por declaración de bien familiar, por un bien que yo tengo, ¿ya? ¿Cómo puedo defenderme? ¿De dónde me puedo agarrar? Ya, buena pregunta, ¿sabes? Porque uno siempre tiende a enseñar al otro cuál es la acción a seguir, pero nunca cómo se tiene que defender. Bueno, sí, porque primero, de pronto te pueden tratar a ti para defender a la persona que... Por supuesto, nosotros estamos en ambas situaciones. Bueno, tú siempre tienes que, aquí, ¿qué es lo que puedes evaluar? Primero, que efectivamente se cumplan los requisitos. En la práctica, generalmente, cuando se demanda, sí se cumplen los 3 requisitos, que es cónyuge, que se le demanda al otro cónyuge, propietario, ¿ya? Y que sirve de residencia principal en la familia. Lo principal acá es estudiar eso. Si tú ves que la casa no está cumpliendo sus fines, si es una casa que se arrienda, si es una casa de veraneo, si la familia tiene varias propiedades y hay dudas respecto de en cuál se reside, en cuál pasa más tiempo, bueno, esos son aspectos, digamos, que se pueden cuestionar. Cuando tú pasas ese filtro y efectivamente se cumplen los requisitos, lo que tú eventualmente puedes hacer es decir, bueno, consideremos esta declaración de bien familiar, porque en el fondo me están privando a mí, yo no voy a tener, va a estar la familia, pero el otro cónyuge no va a estar. Entonces, considerémoslo como parte de una pensión de alimento, ¿ya? En la cual yo le voy a estar brindándole a mis hijos y a la familia el uso o habitación de una propiedad. Entonces, imputémoslo a la pensión de alimento que podamos regular respecto a este concepto, ¿te fijas? Yeah. Y ese concepto, porque las partes no van a estar pagando arriendo,
iban a estar residiendo en este lugar, porque se entiende que la obligación del titular debiera mantenerse con el pago del crédito hipotecario, ¿te fijas? Si se dan esos supuestos, podría eventualmente como defensa esgrimirse que se considere para los efectos de los alimentos. Mira, buen dato ese, ¿eh? Roxana, saludemos a otro fiel seguidor, Gabriel Patricio Elgueta Contreras. Patito. Excelente. Saludos, excelente. Patito. Saludos, Patito. Desde radiomás.cl. Mira, de poquito ya estamos llegando al término del programa para cerrar, quizá reiterar básicamente esto, ¿dónde se realiza? ¿Dónde se realiza definitivamente el trámite para poder iniciar esto? Bueno, primero esto es competencia de los juzgados de familia, ¿ya? Juzgado de familia del lugar donde se encuentra el inmueble que yo quiero declarar familiar. Generalmente uno demanda siempre en el domicilio del demandado, pero puede ser que el demandado esté viviendo en otra región y el inmueble donde yo lo voy a declarar familiar está en otra región. Entonces, aquí lo que me va a regir va a ser el inmueble, dónde está emplazado. Y en esa comuna, entonces, yo debo presentar mi demanda ante ese juzgado de familia respectivo, ¿ya? Oye, y esto tiene que ver con que el inmueble, indistintamente, Cristian, lo que se va a demandar de cómo se adquirió, porque no hicimos mención de eso, pero puede que sea un bien propio, que tú lo traías antes de casarte, puede que sea un bien que lo adquiriste en la vigencia de la sociedad conyugal, es decir, que es de ambos, puede ser que te lo donaron o te lo heredaron, o puede ser un bien que tú adquiriste en tu patrimonio, o las mujeres hoy día, ¿cierto? Que en este patrimonio reservado de la mujer casada, ¿cierto? También yo puedo adquirir bienes indistintamente en qué patrimonio se encuentre el bien, mientras se cumplen estos 3 requisitos que mencionamos, se puede declarar familiar. Oye, ahí me asustaste, porque eventualmente yo podría obtener un bien hoy, ¿ya? Y conocer a alguien el próximo año, y enamorarme y casarme, tener hijos, procrear, ¿cierto? Después nos divorciamos. Y ese bien que yo adquirí antes podría ser declarado bien familiar. Por supuesto, no hay limitación aquí ni en qué régimen patrimonial estés casado, ni cómo lo adquiriste. Lo importante es que logres acreditar el dominio del otro cónyuge con la documentación respectiva. Si lo logras acreditar, entonces, indistintamente de eso, te limita obviamente de la facultad de disponer libremente de ese bien. Eso es lo que hemos conversado en definitiva. Sí, es súper interesante esta institución y hay mucha gente que lamentablemente cuando llega la separación o la ruptura inminente, digamos, se siente desamparada, pero esto es algo que viene a proteger directamente a la familia, porque siempre, Cristian, existen estos chantajes, el que se fue, te voy a sacar de la casa, que vas a tener que ir, y empiezan estos, dime que te digo, entonces, las amenazas, y esto es una institución, si tú la ejerces en tiempo, y entonces no vas a tener mayores inconvenientes. Eso es importante lo que dijiste, en tiempo. Eventualmente, si me demoro mucho al punto de que ya nos divorciamos y no alcancé a hacer el trámite y no lo hice, no... Ahí jodido, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque como ya no eres cónyuge, estás en calidad de divorciado, vas a presentar, siempre que uno hace una presentación de una demanda, los tribunales estudian los requisitos de admisibilidad de la demanda, si se cumple o no con los requisitos, y vas a inmediatamente quedar excluido, porque no lo cumples, vamos a pasar a la Corte de Apelaciones, va a quedar excluido, y la Corte Suprema, en virtud de este nuevo concepto de familia, podría considerarlo. Mira, yo tengo un dato, tengo una colega que de forma excepcional acaba de presentar una demanda de 2 personas que ya estaban divorciados, lo que te digo yo, se rechazó, y en la Corte Suprema se acogió por este nuevo concepto de familia, y eso genera jurisprudencia y a nosotros nos ayuda en el fondo a poder, digamos, abriéndose nuevas puertas para poder hacer este tipo de... A impulsar las propias defensas, ¿cierto?, de los abogados, sí, claro. En el peor y en el último de los casos también se puede ver la luz. Por supuesto que sí. Oye, Roxana, bueno, para cerrar, agradecer, ¿cierto?, a quienes se han conectado, a quienes nos han estado siguiendo el día de hoy. ¿Algunas recomendaciones generales, así como ya para cerrar?
Mira, que la gente no pierda, digamos, el temor a aquellos que se encuentran en situaciones, digamos, complejas de este tipo, que se acerquen a consultar, en definitiva, si cumplen o no con los requisitos, qué se puede hacer, y precisamente nosotros estamos para resguardar los derechos, ¿cierto?, de las personas en el ámbito de familia, y para poderle dar la mejor asesoría y orientación. Entonces, que nos consulten para poder, digamos, direccionarlo en las mejores acciones que ellos pueden perseguir. Interesante. Mira, rápidamente reiteramos el saludo ahí a María Silva, Felipe Novoa, Gabriel Elgueta, que hoy día participaron en el chat ahí con un mensajito. Bien, estaríamos entonces cerrando este episodio. Roxana, agradecerte nuevamente tu tiempo. Sabemos que gracias a Dios, ¿cierto? Igual te ha estado yendo bien este cierre de año. Sí, harto trabajo. Bueno, lamentablemente digo porque, bueno, tú sabes, el tema de la pandemia ha agudizado mucho el tema de los conflictos familiares, ¿cierto? Entonces, claro, hemos estado trabajando, asistiendo a harta familia en distintos tipos de temas que se han producido también a propósito de este tiempo. Así que hemos estado con harto trabajo, sí, gracias a Dios. Bien, pues Roxana. Nos estamos reencontrando entonces el próximo lunes. Vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales de qué tema en particular vamos a estar tratando ya la próxima semana. Así que desearte que tengas un buen pasar esta semana. Sí, igualmente para ti, Cristian, buen inicio de semana como día lunes, así que tengas una muy buena semana aquí en lo que resta. Así que nos estaremos viendo el próximo lunes. Ya, Roxana, nos reencontramos entonces. Chao. Chao. Yo me despido de la gente ahora, agradecer el contacto, ¿cierto? Recuerden que todos los lunes estamos con Roxana abordando algún tema en particular del derecho de familia, e invitarlos a ingresar a www.radiomás.cl, y estamos con transmisión 24/7. Puedes conectar tu teléfono al Bluetooth del auto y puedes acompañarte de la grata y buena programación de radiomás.cl. Así que eso, nos estamos reencontrando, amigas y amigos. Ha sido un gusto. Nos reencontramos en un episodio más de Vamos al Aire.